Y bueno amigos, estamos aquí un día más para información y noticias del Real Madrid, cositas bastante interesantes. Ojo porque lo de Moisés Llorens, o como le digo yo, Moy Llorons, es digno de estudio. Ayer en la Liga al Día, luego de que se conociera el fichaje de Mbappé por el Real Madrid y que bueno, esto generó por supuesto todo tipo de opiniones, etcétera, etcétera. Este hombre ha salido ahí en un directo con Rodrigo Fáez y con este hombre catalán que no me acuerdo, el muchacho este del pelo largo, bueno, Alex Pareja, y bueno, han hablado un poco de lo de Mbappé y la cosa, y prepárense para oír el recital de lloros de este hombre, es que es absolutamente increíble. Solamente me vi media hora y he sacado varios clips como para que nos sentemos a disfrutar, porque es evidente que hay cierto nerviosismo, es evidente que debe estar frustrando muchísimo a este personaje el hecho de que el Madrid vaya a contar con probablemente los tres mejores futbolistas del mundo en su plantilla la siguiente temporada, al punto de llegar como siempre a menospreciar a Arda Güler, a Vinicius, a Joselu, etcétera, etcétera. No se lo pueden perder, así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes, creo que lo vamos a disfrutar muchísimo, a lo mejor les capitula el video, no sé porque he sacado varios clips, pero no sé qué tan largo vaya a quedar el video. Si veo que me queda muy largo, les hago los capítulos, se los capitulo para que ustedes puedan desplazarse por cada una de las secciones del video de la mejor manera posible. Así que prestemos muchísima atención con eso. En este caso vamos a arrancar ya, pero me gustaría antes, muchachos, colocar algo de Mbappé muy rápidamente, que hoy ha hablado porque ya está concentrado con su selección y me gustaría que viéramos este clip. No pensaba colocarlo, pero me lo acabo de encontrar subtitulado porque habló en francés y me pareció sencillamente increíble. Vamos a verlo y ya les explico por qué me parece increíble. Juste avant de commencer cette conférence de presse, je voulais juste m'exprimer et donner deux, trois mots. Je pense que tout le monde a eu l'information. Me da mucha impresión, mira, dice, creo que ya todos conocen la noticia y miren la cara de satisfacción y las palabras son demoledoras. Voilà, ça y est, c'est officiel, je vais être un joueur du Real Madrid pour les 5 prochaines saisons minimum. C'est un immense plaisir, un rêve qui se réalise, beaucoup d'émotions. Je suis très content, libéré, soulagé, extrêmement fier de pouvoir arriver dans ce club où j'ai toujours rêvé être. Un grand merci. C'est sûr que j'ai beaucoup d'excitation à l'idée d'arriver dans ce grand club, dans le meilleur du monde. J'arrive là-bas avec beaucoup d'humilité. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé pas mal de messages, toutes les personnes qui m'ont soutenu. J'ai pas pu tout voir, mais le cœur y était. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin dans cette opération qui était plus que complexe. Alors là, je remercie toutes les personnes du Real Madrid qui ont travaillé, spécialement le président Florentino Pérez qui a toujours eu confiance en moi depuis le premier jour. Donc, es que es increíble. Si este tipo no es actor, es porque es uno de los mejores futbolistas del mundo. O sea, no digo que sea actuado, pero es que es un tipo fríamente calculador, se acaba de echar a medio madridismo, si no es a todo en el bolsillo con estas declaraciones que dijo, me siento aliviado y liberado, voy al mejor club del mundo. Es que le da exactamente igual meter esa rajada con el tema del Paris Saint-Germain, me parece brutal. Hoy salió el entrenamiento del PSG abrazado con Camavinga y con Ferland Mendy. Es que es un genio absoluto. Yo particularmente me gustó la parte que dice que se alivió, que se siente aliviado y liberado. Creo que me gusta mucho eso, pero sobre todas las cosas, muchachos, me llamó la atención el hecho de que resaltara lo de Florentino, el besapiés que seguramente nos hablaron de que iba a tener que hacer, que también agradeciera a la gente que estuvo ahí, que había sido una, o sea, me pareció sencillamente brutal y se le oye con una sinceridad impresionante, pero bueno, básicamente creo que es lo que les estaba diciendo, se lo ha ganado en juste avant de commencer. aquí otra vez, ya te escuchamos, Kylian, muchísimas gracias. Vamos a pasarnos ya, muchachos, rápidamente a básicamente escuchar los lloros de Moy Llorons porque no tienen desperdicio alguno. Así que bueno, ya lo tenemos aquí, el primer pedacito que quería colocarles porque me pareció llamativo por lo menos. Florentino Pérez. Bueno, esa es la versión que venden en Madrid. Luego con el tiempo veremos, porque también Bellingham había costado 130 millones de euros y el otro día salió el CEO del Borussia Dortmund diciendo que no, que eran bastantes más de 130. Es decir, que aquí hay gente que se traga todo lo que le dicen desde el Madrid, pero luego la realidad lleva a otros puertos. De entrada decir
A ver, empezando por este pequeño clip que les advertí, quería colocarles, me gustaría añadir que en qué momento el Real Madrid salió como club a decir, mira, es que Bellingham costó tanto. Eso en primera instancia. Los que hicieron esto, obviamente, que fueron los del Borussia Dortmund, que cotizan en el tema este de la bolsa y que tienen que ser unas cuentas extremadamente claras, que aquella que lo otro, fueron los encargados de esta situación. Eso es lo primero que hay que añadir. En segunda instancia, el hecho de que el Borussia Dortmund haya filtrado eso, pues no sabemos con qué finalidad, pero el hecho de que diga que nosotros en Madrid nos creemos o lo que nos creemos lo que viene de Madrid. Estamos hablando de un club que hace no tanto iba a fichar a Messi, a Neymar, lo iba a juntar con Goku y con Jesucristo. Es que es una cosa impresionante la cara tan dura. ¿Cómo se puede tener la cara tan dura de decir algo como esto después de los semejantes ridículos que incluso exponen desde Barcelona los propios periodistas? Pero bueno, no me quiero enredar con un solo lloro. Vamos a seguir escuchando porque, repito, se pone extremadamente bueno. Así que bueno, volvemos aquí y vamos a escucharlo rápidamente porque está increíble este también. Dicho esto, decir que es una gran noticia para el fútbol español la llegada de Kylian Mbappé. Evidentemente es una excepcional noticia para el Real Madrid. Me parece que es un golpe de autoridad tremendo tras 7 años de fracaso año tras año. Y es el primer gran fichaje de la nueva era de Florentino Pérez, porque recordemos que a Cristiano Ronaldo lo firmó Ramón Calderón. Luego se aprovechó Florentino Pérez de la operación que hizo el expresidente del Real Madrid, Ramón Calderón. Es increíble también mirar lo que él resalta aquí. Dice, no, necesitamos tener claro que después de 7 años de fracasos, estamos hablando de que Florentino Pérez intentó fichar al que probablemente era en ese momento el mejor futbolista del mundo, pagando más de 200 millones. Después obviamente se retractó porque la propuesta fue ignorada. Pero bueno, si nos ponemos a pensar y repásenlo si quieren, ¿cuántos títulos ha ganado el Real Madrid en estos últimos 7 años? Como para hablar de fracaso. Es que me parece realmente increíble. Claro, es un fracaso no fichar a Kylian Mbappé, pero no lo es fichar a Dembélé por 500 millones y perderlo totalmente gratis, que encima te pinte la cara en la Champions. Es que de verdad, me parece increíble que esta persona, es como que si yo fuera del Barça, yo lo menos que haría, muchachos, sería ponerme a criticar absolutamente nada del Real Madrid. Es que no hay ni un punto de comparación. Es lo que les estoy diciendo. Florentino Pérez se lo lleva gratis y después de haber reventado el fútbol durante 7 temporadas. Y eso es un fracaso para nuestro amigo Moy Llorón. Solamente al alcance de una mente tan justita como la de él. Pero bueno, sigamos escuchando porque todavía tenemos mucha tela para cortar. Así que vamos a volver aquí a la pantallita y damos play. Lo que le toca, es decir, al final el Madrid es el que le paga la ficha, el Madrid es el que ha hecho la inversión, el Madrid es el que tiene que comenzar a recuperar desde ya la multimillonaria inversión que va a hacer para poder traer al futbolista. Por lo tanto, han jugado muy bien sus cartas, como siempre lo hace Florentino Pérez, que realmente es el galáctico de ese club, es el presidente. Me causa muchísima risa y ven que cuando uno es mentiroso y manipulador, muchachos, casi siempre termina cayendo en contradicciones. Hace 30 segundos lo estábamos escuchando decir que es un fracaso estrepitoso y que Florentino se había aprovechado de Ramón Calderón durante 7 años, y aquí lo escuchamos decir que el galáctico del Real Madrid es Florentino Pérez. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. En segunda instancia, ¿qué preocupación tienen estos amigos del Palanca Fútbol Club por el dinero que va o no va a gastar el Real Madrid en el fichaje de Kylian Mbappé? Me parece increíblemente absurdo. Pero bueno, al final, como les digo, es algo desde cual podemos estar más o menos acostumbrado. Obviamente no se habla del fracaso que podría ser o que significa seguramente el fichaje de Lewandowski por el Barça. Para mí ha sido estrepitoso. El fichaje ha sido una ruina absoluta y teniendo en cuenta lo que va a cobrar este año, totalmente fracaso, pero eso sí es un fracaso de verdad. Y deberían estar preocupados porque Robert Lewandowski va a ganar mucho más de lo que va a ganar Kylian Mbappé. Eso a tenerlo en cuenta. Y bueno, continuemos porque de verdad es que, repito, de este directo solo me vi media hora y me dio suficiente contenido para desmontar el relato de este sinvergüenza. Sigamos escuchando. No, ni más ni menos. Y no, o sea, ya ahora no es ironía, ¿eh? Es decir, si el Madrid con Ceballos y Arda Güler y Joselu ha ganado Liga y Champions y solo ha perdido un partido de Liga, con Kylian Mbappé no debería ni encajar un gol.
Es decir, ahora Son hablando tus en jugadores serio. favoritos, No, Joselu y no, Arda no, Güler. no, pero ¿qué decirte? No, pero es un ejemplo. Es un Sí, sí, ejemplo. no, ya sé por dónde va. Es un ejemplo, es decir, al final el Madrid se le obliga a todo, está obligadísimo a todo. Porque el Madrid ya es un equipo hecho, porque el Madrid ya es un equipo al cual Ancelotti ha educado muy bien a su manera de entender los partidos y el equipo lo expresa de maravilla sin jugar a nada, pero ganando los puntos o los partidos. O sin jugar a nada, no, jugando muy poco, ¿no? Y creo que el equipo tiene Pero ¿qué es jugar a algo para ti? pues mostrar mejor imagen de la que han tenido esta temporada, Rodri. Es increíble, de verdad. Una de las cosas que podemos escuchar en este pequeño clip es que empieza con el desprestigio a los futbolistas del Real Madrid, tanto el de Joselu como el de Arda Güler, que ya vamos a escuchar como siempre su pullita a Arda Güler, y el relato y el cuento de toda la vida. El Madrid no juega a nada. Me parece increíble. Encima le quiere colocar ese puntito de presión al equipo. Diciéndole que tiene que ganar absolutamente todo, que no tiene que encajar ni un gol. El que está obligado para mí, honestamente, en ganarlo absolutamente todo, porque si no se van a ir a la completa basura, es otro que está por ahí, que no es que su presidente esté haciendo las cosas muy bien. Y lo que les estaba comentando, me parece increíble que todavía a estas alturas de la vida se esté hablando de que el Real Madrid no juega nada. Si esta gente a mí me sale con el cuento de que no, es que a mí no me gusta, yo digo, bueno, es entendible que a ti no te guste, pero que vengas a decir que el Real Madrid no juega nada es casi tan ridículo como el acoso enfermizo que le tiene este chico a Arda Güler. Así que bueno, continuemos porque hay más telita para cortar aquí. No, vamos aportando datos, porque hay gente que sí, que tiene, dicen que tienen 15 Copas de Europa, que es verdad, pero por ejemplo, a lo largo de su historia no han conseguido nunca un triplete. Hay gente que tiene 2 y nunca un sextete. Que eso es así. Y entonces ahora sí que el Madrid, que va a haber una pugna interna en el vestuario del Madrid por el Balón de Oro, porque entre Vinicius... No mates los temas, no mates los temas porque vamos a ir avanzando. Sí, entre Vinicius, hay mucha cosa que el Bellingham, Mbappé, Ardita Güler, Joselu y compañía, todos no lo pueden ganar. Ah, Rodrigo también. Todos no lo pueden ganar, lo puede ganar uno. Y ahí vamos a ver también a Ancelotti cómo lo acaba gestionando todo. Me parece increíble y lo primero que toca en este punto es el tema de la Champions. ¿Cómo están jodiendo las 15 Copas de Europa? Es que yo me pongo en su posición, muchachos, y me pongo a decir, lo entiendo a la perfección. Tiene que joder muchísimo el hecho de pensar que el Barça no está ni cerca de arrastrarse por donde pasó el Real Madrid hace 10 años. Es que es increíble y eso jode muchísimo. Y lo único que les queda es el tema del sextete o el triplete, que bueno, realmente me dirás tú que ganando Liga y Champions, ¿quién va a estar pendiente de la Copa del Rey o de la Copa Cataluña o de la Supercopa de España? O sea, me parece, es más, yo ni me acordaba que el Madrid había ganado la Supercopa de España. Me parece realmente increíble y bueno, después sales con el tema del Balón de Oro, que también es un cuento increíble. Bueno, ya te voy a decir quién no lo va a ganar, ni Fermín López, ni Lamine Yamal, ni no sé quién, ni no sé cuál. A menos de esta temporada, segurísimo que no. Vamos a seguir avanzando porque, repito, me quedan un par de clips que me gustaría analizar con ustedes. Así que bueno, ya tenemos aquí el otro. Vamos a darle play on. Joselu, el que mete al Real Madrid con ese doblete ante el Bayern de Múnich en la final. Está de suerte, ¿no? está de suerte. Es que de verdad, todo lo que intentas te sale mal. Guller está de suerte, el Leganés ha subido a primera, ya está más cerquita, ¿eh? Venga, va, un poquito más cerquita. Sí, más cerquita. Ya me lo verás la próxima temporada a partir de agosto cuando empiece la Liga. Hablemos de lo que tenemos. Por cierto, para ridículo, todavía llegan los anales del ridículo de la historia del fútbol contemporáneo, el viaje a Deco mientras por teléfono Florentino cerraba su fichaje. Guller no sé si juega, entrenar creo que sí que entrena Madrid, jugar poquito, ¿eh? Como un campeón, donde no entrenas en Can Barça, que lo quería. Sí. Por favor. Pero el una de las cosas que más me gusta de esa parte es que Rodrigo Fáez lo puso en su sitio, porque es evidente que este caballero Moisés Llorens está muy dolido y muy afectado. Le quedó de este tamaño después de lo que hizo Arda Güler, que lo entendería perfectamente cualquier persona. O sea, vamos a ver, más allá de lo de ESPN, pongamos el ejemplo de un periodista. Si a ti te llama una radio local, una radio que hay en tu barrio, ahí una radio que le escuchan 15 personas por día, y te llama ESPN, tú como periodista, ¿a dónde vas a ir? A lo más grande que puedes alcanzar. Obviamente,
puedes irte a cualquier otro medio de comunicación, DirecTV Sport, lo que tú quieras, pero tú vas a ir a apuntar lo más alto posible y es lo que ha hecho Arda Güler y es evidente que esta gente no se lo perdona, y que le jode muchísimo, le jode tanto al punto de que este señor no ha tenido ningún tipo de conciencia a la hora de echarle mierda a un chico de 18 años por el simple hecho de haber rechazado un club en ruinas y que además inmiscuido en escándalo tras escándalo. Eso para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ahora sí, de los 30 minutos que escuché, este ha sido el último clip. Me gustaría que lo escucháramos, cerramos con algo muy brevemente y a disfrutar. De sus días de vacaciones, pues que se enrolará con el Real Madrid y que hay que verlo y hay que disfrutarlo. Y creo que es, ya te digo, es un privilegio que la Liga Española vuelva a contar con uno de los mejores futbolistas del mundo. El Madrid ya tiene varios, ¿no? Tiene a Bellingham, tiene a Rodrigo, tiene a Federico Valverde, tiene a Thibaut Courtois, por lo tanto, a Arda Güler también, por lo tanto, al que ahora se sume una figura como la de Kylian Mbappé simplemente es para felicitarlo al jugador, al Real Madrid y de rebote a Javier Tebas y a la Liga. Y bueno, chicos, ahí está. Seguramente, bueno, ya escucharon lo de Arda Güler, que sigue con este acoso insufrible a este pobre muchacho. Pero lo que me llama la atención de todo esto, y lo hace por supuesto con toda la intención del mundo, es que empieza a mencionar a los mejores futbolistas del mundo y se olvida de Vinicius. Es otra de sus principales obsesiones, es que lo de Vinicius es entendible. Querían reventarlo de alguna manera y dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a dejar a este loco sin carrera, vamos a reventarlo, a convertirlo en un meme. Y este chico le ha dado la vuelta a esta situación de la manera más bestia, seguramente jamás vista en la historia del fútbol, y eso tiene que estar jodiendo muchísimo. Voy a seguir escuchándolo ahorita porque me voy a poner a hacer unas cosas aquí y de pronto si encuentro algo más interesante, tal vez se los traiga en un video el día de mañana, no lo sé. De momento, háganme saber sus opiniones en los comentarios, cómo me gusta verlos llorar. Y lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, 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 chao.